primero de todo, daros la bienvenida y las gracias por asistir a esta presentación online, a este webinar. Dada la situación actual, el planteamiento inicial era un evento presencial, pero hay que adaptarse, hay que estar siempre disponible al cambio y más en estos días. Yo creo que la presentación de un informe como este, Malt Tech Trends, con el que veréis que se va a poder descubrir las tendencias del mercado tecnológico, cómo evolucionan, algunos consejos sobre qué tecnologías apostar. Creo que es más importante que nunca, porque es un momento en el que la tecnología tiene un peso crucial en nuestra sociedad. Nosotros en MAL siempre lo hemos dicho, que la tecnología es imprescindible para la transformación digital de todas las empresas, pero hoy en día es algo más que negocio, como estamos viviendo todos, y es algo que tenemos que adaptar a nuestra vida, con lo cual creo que este informe llega en un gran momento y que será realmente útil para vosotros. En la presentación de hoy consistirá, primero tendremos a nuestro CEO, al CEO de MAL, es un placer tenerle con nosotros, a Vansan. Él os contará un poquito la historia de Malt y cómo surge la plataforma y cómo surge la idea de hacer este informe. Javier, nuestro Data Analyst de Malt, os contará cómo se ha desarrollado este informe, porque veréis que este informe, aparte de hacer un análisis del mercado, lo hace a través de la data interna de Malt, que es muy, muy potente y nos da unos datos muy interesantes del mercado. Y por último, tendremos a nuestro Head of Sales de Malt, Juanma, que os contará un poco sobre el funcionamiento de la plataforma para todos aquellos que aún no estáis del todo familiarizados con Malt, para que nos conozcáis mejor y conozcáis cómo funciona la plataforma. Así que yo creo que ya es momento de ir iniciando este evento. Se seguirá uniendo gente a lo largo del tiempo. El número de participantes va aumentando. Pero para no robar más tiempo a todos los que ya estáis aquí, vamos a empezar y dejo el turno de palabra a nuestro CEO, a Vansan. Vansan, bienvenido y gracias por estar aquí con todos nosotros hoy. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien, Cayetano? ¿Sí? Sí, Sí, perfecto. Bueno, yo soy Vincent Huguet, soy CEO, cofundador de Malt. Me hacía a la idea de estar en Madrid hoy, pero desafortunadamente las cosas cambiaron. Yo soy francés, vivo ahora en Múnich y les voy a hablar con un acento mexicano. Entonces, así es el mundo de ahora, cada quien en su país, dentro de sus fronteras, pero sigue siendo globalizado. Em, Malta empieza hace 7 años, empieza en París, ahora estamos en 3 países. Empieza en París con esa idea de inicio de una visión que es dar el poder de la elección a toda nuestra comunidad. Y cuando hablamos de la comunidad es tanto de un lado entonces freelancers como clientes. Yo creo que todavía ahora, pero mucho antes de que empezamos, estábamos en un mundo donde nuestros clientes nos decían, yo no puedo elegir cuando necesito un diseñador, cuando necesito un desarrollador. Es muy difícil encontrarlo, es muy difícil poder realmente elegirlo. En empresas grandes en particular, tienen que requerir a su departamento de recursos humanos, de compras, que a su vez manda un RFP a sus proveedores y realmente es difícil la elección. También tanto el poder de elección del lado del freelance para que realmente pueda elegir sus misiones. Entonces queríamos en un mundo que es un mercado que es muy opaco, poner transparencia, hacerlo más sencillo. Entonces, como decía, empezamos hace un poquito más de 6 años en Francia, en París. Ahora tenemos 5 oficinas, París, Lyon, Madrid, y recientemente Múnich y Berlín. Espero pronto en otros países en Europa por lo pronto. Tenemos una comunidad muy importante y todo parte de eso, de 180,000 freelance. Entonces, es súper importante para nosotros tener un pool de freelance
muy activo y suficientemente importante para que podamos encontrarlos y que, como decía, que nuestros clientes realmente puedan elegir. Creo que ahora tenemos el sistema que permite conectar la oferta y la demanda lo más rápido y la manera más eficiente posible. Y tenemos, de hecho, tenemos 100,000 clientes en base, pero tenemos 25,000 clientes realmente muy activos regularmente en Malt. Y empezamos en cada país, empezamos con clientes early adopters como startups, pero hasta clientes muy grandes, tipo IBEX 35 en España o el CAC 40 en Francia o el DAX en Alemania, que realmente para todos esos clientes y en particular los grandes, lo ven como el futuro, yo diría, de la consultoría. Consultoría que antes pues, se basaba en gente que estaba reclutado por esas consultoras y luego los enviaban a misiones. Y ahora se conecta esa gente que es freelance con clientes. Bueno, el mundo de hoy, en particular sobre el mundo digital, pues ya lo saben, ¿no? Es un mundo de mucha escasez, en particular para los desarrolladores, la gente de IT, de data, pero también en UX Design, también jefes de proyecto y demás. Las cosas van muy rápido, tal vez se van a parar ahora un poco con la crisis, pero la verdad es que la tendencia de fondo está ahí. Las empresas, tanto pequeñas, medianas y obviamente grandes, realmente necesitan hacer su transformación digital. Una empresa que, no sé, Carrefour, por ejemplo, en retail, su core business nunca ha sido los sistemas, la informática. Antes era algo que podía ver como externo, que podía subcontratar. Ahora es algo que es core business para ellos y que tienen que integrar a ellos. Y entonces nosotros estamos en esa ola, digamos, de cambio muy fuerte del lado de la empresa con la transformación digital. Por otro lado, y es el CEO de LinkedIn, él dice que estamos hablando mucho de estos días y yo creo que esta crisis, de hecho, va a cambiar y acelerar muchas cosas. Estamos hablando de tres tendencias fuertes. La primera es la robotización, la segunda es la inteligencia artificial y la tercera es el desarrollo de los trabajadores independientes. Y eso es algo que yo creo, como decía, no se va a parar. De hecho, los datos que tenemos, si tomamos los datos de España, estamos haciendo ahora cada año un estudio a nivel europeo para medir cuánta gente son freelance países por países y cuáles son sus motivaciones, sobre todo. En España son 700,000 freelancers. Entonces, hay más independientes que eso en España. No sé cuántos hay, creo algo como 2 millones. Pero aquí estamos hablando realmente de freelance, gente que presta servicios a empresas, servicios intelectuales y por la mayoría servicios en el mundo numérico. Y el crecimiento ha sido muy importante, más 40% desde 2012. ¿Por qué? Pues la cifra siguiente lo dice y es algo que más o menos tenemos la misma en cada uno de los tres países donde estamos. 84% de los freelance lo son por elección propia. Existe casos donde alguien, no sé, que es diseñador en a lo mejor un lugar más retirado de España, que no está en una ciudad grande, sí tiene la obligación de ser freelance porque no encuentra un trabajo, un empleo tradicional. Pero la realidad, y es algo que este estudio muestra cada mes y cada año y en cada país, es que la mayoría de los freelance es una elección que hicieron. Muchas veces estaban antes tal vez en consultoras, en agencias y querían eh, tener más la opción de poder elegir en qué proyectos iban a trabajar, con qué tipo de clientes. Y esa es la razón más importante de por qué se volvieron freelance. Bueno, pues porque ahora estamos haciendo y al final del año pasado el Data Tech Trends que les va a presentar Javier. Yo creo que tenemos muchísimos datos en Malt. Entonces somos una plataforma con un motor de búsqueda. Entonces tenemos por un lado
muchos datos de qué buscan los clientes y por otro lado tenemos perfiles, más de casi 200,000 ahora perfiles de freelance, donde regularmente ponen, actualizan su perfil, con qué, en qué skills quieren trabajar y demás. Entonces, eso nos puede dar una tendencia. Y hemos visto que compartir esta información, en particular con nuestros clientes, tiene muchísimo valor para que ellos puedan prever un poco en qué va a ir las cosas, en cómo se tienen que actualizar para seguir poder atraer esos talentos. Y por otro lado, eh, nos da, digo, es muy difícil, estamos en un mundo muy cambiante, es muy difícil prever qué son las profesiones que van a surgir en los próximos 10 años, pero podemos ver, por lo menos en particular los últimos meses y años, qué son las tendencias de lo que está desarrollándose más fuerte que otras profesiones y nos puede ayudar a prever qué va a pasar. No sé si en 10 años, pero por lo menos para el año o los 2 años próximos. Y eso creo que es el valor que tiene estos datos. Entonces voy a dejar ahora la palabra a Javier, que es data Analyst con Malt, y que les va a poder presentar todo eso. Gracias, Vincent. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla primero. ¿Lo veis bien, Cayetano? Sí, ¿Se ve sí. la presentación? Vale, pues Perfecto. bueno, pues buenos días de nuevo y reiterar las gracias por estar aquí con nosotros hoy en este webinar. Y sí, bueno, yo soy Data Analyst, soy analista de datos en Malt y bueno, soy una de las personas que ha trabajado en este Malt Tech Trends 2019. Un poco reiterar el mensaje de Vincent, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? ¿Por qué hemos decidido realizar este Malt Tech Trends, ¿no? Pues el objetivo ha sido observar las tendencias tecnológicas haciendo uso de todos los datos que como plataforma tenemos, ¿no? Y también, pues bueno, la importancia de esto es que para las empresas, con el fin de mantenerse competitivas, pues han de tener la capacidad de, digamos, de identificar y adaptarse a las tendencias tecnológicas, al igual que también esto es muy interesante para los freelancers, bueno, pues para ver qué tecnologías van a ser tendencia y qué tecnologías son demandadas por las empresas. Con esto en mente y bueno, haciendo un poco de hincapié en estos números que Vincent compartió antes, creemos que nosotros somos una base o tenemos una base de datos única que nos permite realizar este Maltech Trends, ¿no? Y debido a que estamos en los tres mercados que Vincent mencionó, pues bueno, esto nos da pie para analizar tanto a un nivel europeo como a un nivel, o haciendo, digamos, un zoom en España, cuáles son las tendencias tecnológicas, ¿no? Contamos con más de 300.000 búsquedas al mes y con más de 3.000 nuevos proyectos por mes. Entonces, bueno, si nos centramos más en lo que es los números, ¿no? O lo que vamos a ver en esta presentación, o cuáles son los ejes del análisis y que vais a poder descubrir cuando os mandemos el PDF, pues son los siguientes, ¿no? Primero, vamos a ver un poco cuáles son las necesidades tech de las empresas y para esto lo que hemos hecho pues, es ver las búsquedas que nuestros clientes han realizado de habilidades técnicas tanto en Europa y después de nuevo pues, haciendo un zoom en España, ¿no? Cuáles son esas habilidades técnicas que las empresas quieren. Después vamos a hacer un pequeño análisis de las habilidades técnicas de los expertos tech, ¿no? Con lo que queremos ver con esto son los freelancers, qué tecnologías manejan o cuál es la polivalencia que tienen estos freelancers. Luego haremos un zoom a los hubs tecnológicos que tenemos en España, veremos los precios del mercado y bueno, para finalizar, pues vamos a modo de resumen, vamos a dar algunos consejos para adaptarse a este cambio que el cambio que decimos que viene debido a estas tendencias tecnológicas. Pues si nos centramos en la primera parte, vamos a hablar de las necesidades tecnológicas de las empresas y para eso lo que vamos a mirar son las búsquedas de habilidades técnicas, ¿no? Cuando hablamos de una habilidad técnica, pues bueno, es un concepto muy general y lo que nosotros llamamos habilidades técnicas, pues estas búsquedas las hemos organizado dentro de diferentes grupos, ¿no? Llamamos habilidades técnicas que consideramos en este análisis a lenguajes de programación, librerías y framework. Bueno, si alguien no es familiar igual con la terminología, por hacer un poco de resumen, ¿no? Que es una librería, por ejemplo. Una librería es un conjunto de funciones, clases muy concretos que sirven o ayudan a simplificar pues, tareas complejas en un determinado lenguaje de programación. Y un framework es algo más general, es digamos un marco de trabajo, un esqueleto, ¿no? Que contiene librerías y herramientas que facilitan la construcción de una aplicación, ¿no?
bueno, para hacer un poco más interactivo el webinar, hemos decidido lanzar una pequeña encuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os preguntásemos cuál creéis que es el lenguaje de programación más buscado por nuestros clientes, tradicionalmente asociado al desarrollo backend, ¿qué lenguaje de programación ha sido el más buscado en 2019 asociado al desarrollo backend? ¿Cuál creéis que puede ser, ¿no? Bueno, aparte de lenguajes de programación, librerías y framework, también vamos a analizar, vamos a ver plataformas, aplicaciones y herramientas, ¿no? Entonces, primero, si nos centramos en análisis europeo, bueno, pues vemos que hay un 53% de gente, ¿no?, que está diciendo que Java es el lenguaje, bueno, más buscado por los clientes, pero no, según nuestros datos es PHP, ¿no? O por lo menos estos son la tendencia que hemos visto en el año pasado, en 2019. Aquí veis dos tablas, entonces lo que estamos haciendo es primero comparar, un segundo que minimizo esto. Sí, en la tabla de la izquierda lo que hemos visto es hacer un análisis analizando el volumen de búsquedas. Es decir, hemos hecho un ranking de las búsquedas, de las habilidades técnicas más buscadas. Y en la derecha podéis ver una tabla donde veis un ranking de crecimiento. Cuáles son las habilidades que, comparando las búsquedas de 2018 con las búsquedas de 2019, han crecido más. Como hemos visto, bueno, pues en la tabla de la izquierda, en el ranking de búsquedas, en el top de la lista, pues encontramos lenguajes claves pues, para el desarrollo backend y para la data science, ¿no? Como es PHP, Python o Java, ¿no? Por ejemplo, si nos fijamos en Java, por ejemplo, vemos en la última columna de la primera tabla que hay una variación de menos 10%, ¿no? Esto quiere decir que ha caído su demanda respecto al 2018. Esta tendencia creemos que responde pues, cada vez al uso más frecuente de servidores JavaScript, también al éxito imparable que tiene su, digamos, competidor más directo, el lenguaje Kotlin, ¿no? Y bueno, que también cuando un cliente busca por Java, pues igual es más probable que busque un framework de Java más que el lenguaje en sí mismo, ¿no? Luego también en este ranking de búsquedas pues podemos ver el crecimiento constante de los framework front, de los desarrolladores front, ¿no? Como es el caso de Vue o de React Native. Aún así, el framework de referencia en los datos europeos, el más buscado, es Angular. Luego, si nos fijamos, por ejemplo, en el crecimiento, es decir, en la tabla de la derecha, pues podemos ver tecnologías asociadas sobre todo a la data science, ¿no? Como puede ser un gran crecimiento de búsquedas en cuanto a lo que se refiere a librerías relacionadas con el data science, como Scikit, o también en términos, por ejemplo, como MATLAB. Y también podemos ver un creciente interés por todo lo que tiene que ver con el cloud, ¿no? Vemos que la plataforma cloud que más crecimiento ha experimentado ha sido Google Cloud, seguida por Azure. Bueno, si hacemos un zoom en España, o podemos comparar estos datos que hemos conseguido analizando las búsquedas a nivel europeo con las búsquedas que tenemos en España. Pero bueno, de nuevo para seguir un poco con el quiz que estábamos haciendo, ¿no? Si os preguntase, por ejemplo, viendo las tendencias en el cloud, ¿no?, de las plataformas cloud a nivel europeo, ¿cuál creéis que es la plataforma que más crecimiento ha experimentado en España también en 2019? Uh-huh. A nivel en España, sí. Uh-huh. Bien. Uh-huh. Espera unos segundos. Bueno, pues parece que está bastante empatado, ¿no? Y la respuesta es que en España la plataforma cloud que más ha crecido es Google Cloud, o sea que se mantiene esa tendencia que hemos observado en el ranking europeo, como podéis ver en el ranking de crecimiento en la tabla de la derecha. En la tabla de la izquierda, cuando hablamos de volumen de búsquedas, pues vemos también, bueno, que es bastante similar a los resultados que nos encontramos a nivel europeo. Nos llama la atención, por ejemplo, que Java sube al primer puesto y además tiene una variación positiva, cosa que no pasaba en el ranking europeo, y creemos que esto puede ser debido a la masiva implantación que tiene en España entre las empresas, ¿no? De nuevo también vemos como tecnología pujante, ¿no? Pues Python, ¿no?, como lenguaje de programación relacionado con la data science, ¿no? Y también vemos que de nuevo el framework de referencia en España es para desarrolladores front-end es Angular. De nuevo, cuando analizamos, pues nos centramos más bien en el crecimiento, la tabla de la derecha, pues vemos de nuevo
el interés por todo lo que tiene que ser las plataformas, todo lo que tiene que ver con las plataformas cloud, Google Cloud a la cabeza con más crecimiento, y también pues vemos Azure, ¿no? Que, bueno, que tiene bastante implantación en España entre las grandes corporaciones, según creemos. También vemos mucho interés en todo lo que tiene que ver con, bueno, pues con tecnologías relacionadas con la gestión de contenedores, como es el caso de Kubernetes, o con la ejecución de contenedores como Docker, ¿no? Bueno, pues estos son los datos que hemos encontrado, ¿no? Analizando las habilidades técnicas en Europa y en España, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante yo creo que es ver cuáles son las conclusiones o los consejos que podemos sacar de todo esto, ¿no? Bueno, primero hemos hecho también otro tipo de clasificación. Hemos clasificado todas estas búsquedas teniendo en cuenta su volumen de búsqueda y su progreso respecto al 2018 en 4 grupos diferentes. No voy a entrar en detalle en esto, lo podéis ver en el PDF que os vamos a mandar. Allí tenéis un análisis bastante extensivo de esta parte, pero voy a saltar directamente a las conclusiones, que creo que es lo más interesante. Bueno, pues lo primero que hemos observado, como mencionaba, es que hay un gran interés por el cloud computing y sobre todo, bueno, se abre bueno, digamos una guerra por cuál es la plataforma cloud más adoptada, ¿no? Lo que podemos ver es que hay una cierta mutación de la administración de sistemas hacia infraestructuras virtuales, ¿no? Y una de las preguntas, uno de los desafíos de las empresas es determinar, bueno, como empresa, qué solución cloud quiero implantar si quiero migrar mis datos a la nube, ¿no? ¿Cuál sería o digamos, qué tengo que tener en cuenta o qué consideraciones tengo que hacer a la hora de elegir una plataforma? Pues bueno, esta decisión, he hablado con varios ingenieros de datos, ¿no? Y esta decisión pues es una pregunta muy amplia y bueno, pero podemos tener en cuenta diversos puntos. Por ejemplo, uno de los factores a la hora de elegir una infraestructura cloud puede ser cuál es la infraestructura actual desarrollada en una empresa. Por ejemplo, si una empresa tiene, bueno, pues digamos que toda su administración de datos está basada pues, en soluciones basadas en Microsoft, ¿no? Pues es lógico que a la hora de migrar a la nube escojan pues, una solución como Microsoft Azure, ¿no? Que es la solución cloud de Microsoft, ¿no? Entonces, la infraestructura actual es algo que pesa bastante a la hora de elegir una solución cloud. Otro tipo de parámetro que podemos tener en cuenta a la hora de elegir una solución cloud, pues una empresa puede tener en cuenta cuáles son las herramientas que desea utilizar, ¿no? Porque bueno, hoy en día lo que llamamos el cloud, ¿no? No solo es almacenamiento, también hay muchas herramientas, ¿no? Muchas herramientas que pueden ser interesantes y que nos pueden hacer decantarnos por una determinada solución. Y luego también coste, es decir, cuál es el coste, ¿no? Que nos puede, bueno, que pueda acarrear implementar cierta infraestructura cloud, aunque más bien se suele hablar de predicción de costes porque no es algo tan fácil de estimar. Y bueno, volviendo un poco a los datos que hemos visto antes, a nivel europeo habíamos visto que Amazon Web Service lidera el ranking de búsquedas, el volumen de búsqueda. Sin embargo, Google Cloud experimenta mucho más crecimiento tanto en España como en Europa. Ha crecido un total de 9 puestos comparado con el 2018, con las búsquedas de 2018. Aún así, no esperamos un cambio de liderazgo respecto a Amazon Web Service a corto plazo, ya que el volumen de búsquedas que tiene Amazon Web Service es mucho mayor que el que tiene Google Cloud. Y como mencioné antes, pues bueno, también tenemos una notable presencia de búsquedas y de crecimiento de Azure en España, debido a la implantación que tiene sobre todo entre grandes empresas. También hemos visto pues bueno, el creciente interés en las plataformas basadas en contenedores, ¿no? Que son las opciones favoritas para la virtualización. La herramienta de gestión de contenedores más buscada y que más crecimiento ha experimentado ha sido Kubernetes y es una de las tecnologías, una de las habilidades técnicas que más crecimiento ha experimentado. Y en España, Docker, en cuanto hablamos de ejecución de virtualización basada en contenedores, pues es una de las búsquedas con más crecimientos, ¿no? Quizás para el que no esté familiarizado con el concepto de gestión o plataformas basadas en contenedores, básicamente un contenedor es un entorno virtual aislado donde se ejecutan diversas aplicaciones que funcionan en el mismo sistema operativo. Las ventajas frente a a una máquina virtual tradicional, ¿no? Es que los contenedores son menos pesados, ¿no? Porque no es necesario instalar un sistema operativo por contenedor. Y bueno, sí hemos visto que en cuanto a búsqueda se refiere, pues ha experimentado un gran crecimiento.
Luego, hemos visto que Kotlin experimenta un gran avance. De hecho, en España es uno de los lenguajes que más crecimiento ha tenido. ¿Por qué creemos que esto ha pasado? ¿Por qué creemos que Kotlin ha ganado terreno? Bueno, como sabemos, Kotlin es un lenguaje que compite directamente con Java, ¿no? Y Kotlin ahora mismo bueno, pues, también explota la Java Virtual Machine, que es un pilar de desarrollo tradicionalmente asociado puramente a Java, ¿no? Y bueno, pues hemos visto que ahora Kotlin también es capaz de explotarla y por eso ha permitido este avance, ¿no? En cuanto a las búsquedas, ¿no? Y también es usado como lenguaje oficial por Android y también Spring, que es el principal framework de Java, es compatible con Kotlin. Por lo tanto, esperamos que en los próximos años esta tendencia aumente y las búsquedas, ¿no? Y Kotlin siga ganando terreno. Luego hemos también observado pues bueno, que existe un incremento en el interés, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la búsqueda de los frameworks from, como comentaba antes. Angular sigue siendo líder, pero disminuye su popularidad, es decir, el crecimiento ha disminuido, ¿no? Ha descendido en cuanto al número de búsquedas. Y podemos ver que Vue a nivel europeo podría convertirse en líder a corto plazo. Y sobre todo es un framework que está muy adaptado por muchos freelancers y según bueno, hemos hablado con alguno y tenemos testimonios de alguno que podréis leer en el PDF, pues bueno, lo consideran un framework más intuitivo, más versátil que otras soluciones framework que podemos encontrar hoy en día. Bien, luego ya para terminar esta parte, ¿no? Bueno, lo que hemos llamado el desafío de las aplicaciones móviles, hemos visto que tanto en Europa como en España hemos visto una disminución en lo que se refiere a búsquedas relacionadas con Android y iOS. Quizás o podemos explicar esto debido al incremento que han tenido algunas soluciones, las búsquedas de algunas soluciones multiplataforma, como es el caso de Flutter o React Native. Multiplataforma es digamos, el análogo a un desarrollo nativo, básicamente centrado en Android o en iOS. Las ventajas de la multiplataforma es que puede ser menos costoso, pero siempre y cuando no se invierta demasiado tiempo en la personalización para las diferentes plataformas. Por ejemplo, es un caso conocido, el caso de Airbnb. Pues Airbnb había basado su plataforma web en React.js y bueno, cuando sacaron la aplicación decidieron que sería una buena idea utilizar una solución multiplataforma, como es el caso de React Native, ya que sus desarrolladores eran familiares con el lenguaje React, pero debido al tiempo que llevaba esta personalización, decidieron abandonarlo. Decidieron que la multiplataforma no era una solución debido a la complejidad de la personalización cuando aplicada a las soluciones multiplataforma. Bien, pues ahora vamos a hablar de las habilidades técnicas de los freelancers, ¿no? Lo que queremos ver cuáles son, primero, bueno, este análisis se ha hecho teniendo en cuenta dos ejes, digamos. Primero, vamos a ver cuáles son las habilidades técnicas más comunes de los freelancers Tech y Data. Y vamos a intentar, bueno, ¿por qué es importante esto, no? Es importante pues para entender los cambios en las profesiones IT y desde el punto de vista de los freelancers, pues para ver cuáles son las tecnologías más pujantes o que más adopción tienen dentro de una determinada profesión tech o data. Como he dicho, este análisis lo hemos tenido en cuenta dos ejes, ¿no? El primero es analizar cuáles son las tecnologías más usadas en cada profesión y las más compartidas. Por ejemplo, si analizamos a los administradores de sistemas y las tecnologías que más utilizan, a los DevOps, que bueno, DevOps es más, digamos, una metodología, pero lo consideramos también, bueno, digamos que lo consideramos también una profesión tech, ¿no? Y los administradores de base de datos, pues podemos ver cuáles son las tecnologías, las habilidades técnicas, digamos, que más controlan o que más veces aparecen en los perfiles de los freelancers. Y a partir de eso, pues vemos cuáles son, bueno, las coincidencias, ¿no? Las más compartidas, en este caso Docker, ¿no? Para la ejecución de contenedores. Si hacemos esto a gran escala, es decir, utilizando o comparando todas las profesiones tech y data que tenemos en la plataforma, pues podemos sacar una serie de tecnologías que son comunes a todos, bueno, que son comunes a una mayoría de profesiones tech y data. Este análisis lo podéis ver en detalle en el PDF que os vamos a enviar. Yo, bueno, voy a volver a esto en las conclusiones que voy a hacer sobre esta parte. Y después, bueno, mencionar el segundo eje que hemos hecho en el análisis de las habilidades técnicas de los freelancers, que es ver o hacer un análisis de la polivalencia. ¿Por qué es interesante analizar la polivalencia? Bueno, pues en Malt, cuando tú te registras como freelancer, tienes que elegir, digamos, una
profesión primaria que tiene que ver con las habilidades técnicas que más tú controlas. Por ejemplo, yo puedo ser un desarrollador backend y a la vez puedes elegir también una serie de categorías secundarias en el caso de que tengas pues, bueno, competencias que se asemejen más a otro tipo de profesión tech o data. Con este tipo, haciendo o mirando este tipo o haciendo un análisis sobre este tipo de polivalencia, podemos responder a cuestiones tipo esta, ¿no? ¿Cuántos desarrolladores backend tienen también habilidades frontend? También hemos hecho, pues bueno, una pequeña encuesta, Cayetano, si puedes. ¿Cuántos creéis? Una proporción, ¿no? De un porcentaje de cuál es esta cantidad, ¿no? No sé si se puede, Cayetano. Bueno, mientras tanto, el objetivo de esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, en particular esta pregunta, ¿no? Lo que intenta responder es, bueno, si tenemos o si existe el perfil full stack, ¿no? Que es un perfil pues, muy demandado por las empresas y bastante adoptado por los freelancers. Cayetano, creo que no se puede poner la encuesta. Bueno, pues responde yo mismo la pregunta. Pues ¿cuántos desarrolladores backend tienen habilidades también frontend? Pues un total de un 49%, lo cual confirma la tendencia de que el perfil full stack está ampliamente adoptado entre los freelancers y además es muy demandado por las empresas. Si hacemos esto para los diferentes empleos y profesiones tech, ¿no? Pues podemos ver estas diferentes conexiones entre profesiones y analizar la polivalencia. En el PDF que os vamos a mandar podéis ver para las diferentes profesiones que hemos analizado, pues bueno, cuáles son esos puentes, digamos, esas conexiones entre profesiones. De nuevo, yo voy a saltar a las conclusiones, ¿no? A cuáles son, al descifrar los datos en sí, y cuáles son los patrones que hemos observado al hacer estos dos análisis sobre las habilidades técnicas de los freelancers. Pues bien, lo primero que hemos analizado, lo primero que hemos visto es que hemos observado una transformación de la administración de sistemas hacia pues, las infraestructuras virtuales, ¿no? Que junto al incremento, del cloud, ¿no? O el incremento del interés por el cloud, hace que muchos perfiles pues, adopten metodologías DevOps. Bueno, para el que no está al corriente, una metodología DevOps es un método de desarrollo software basada en la integración entre desarrolladores y administradores de sistemas, ¿no? Consiguiendo que la profesión pues, se dirija hacia un mayor nivel de automatización, ¿no? Y garantizando que los productos pues, se ejecuten más rápido, ¿no? Y más seguros, ¿no? Hemos visto que esta transformación de los administradores de sistemas va acompañado también con un incremento, ¿no? En competencias en lo que se refiere a la ciberseguridad. Por ejemplo, vemos muchos perfiles o metodologías, bueno, perfiles DevOps, vamos a decir, que también tienen competencias en cuanto a lo que se refiere en materia de seguridad, ¿no? O con la protección con la protección de amenazas digitales. Si combinamos esto con la metodología DevOps, tenemos lo que se llama DevSecOps, ¿no? Que combina la idea es combinar este conocimiento en ciberseguridad con herramientas que permiten pues, automatizar los test de seguridad para no perder pues, digamos, esa velocidad del desarrollo de software propio de la metodología DevOps. Bien, también otra cosa que hemos observado, observando las carreras técnicas, es que bueno, los desarrolladores back y front están más cerca y a la vez más lejos. Como hemos visto antes, aumenta la polivalencia, el perfil full stack es cada vez más adoptado, ¿no? Hemos visto ese 49%, ¿no? De backend developers que también tienen competencias front y que también, bueno, pues por ejemplo, en lo relativo al frontend, pues ahora los frontend developers, desarrolladores frontend, pues utilizan métodos de trabajo y de industrialización que antes eran más propios, digamos, de los desarrolladores backend, ¿no? Pues por ejemplo, test automáticos o, no sé, ingeniería de compilación más compleja, ese tipo de industrializaciones. Luego también, si decimos que también están más lejos, puede ser debido a la complejidad de herramientas que utilizan, ¿no? Es decir, las herramientas que utilizan requieren bastante especialización y esto podemos considerar que distancia estas disciplinas, ¿no? Luego también lo que hemos visto, que existe un acercamiento de los frontend y lo que se suele llamar bueno, pues el diseño web. De nuevo aumenta la polivalencia. Vemos perfiles de diseñador web que tienen, pues bueno, que han desarrollado habilidades técnicas como JavaScript o algunos frameworks, o sí, que son capaces de controlar algunos frameworks, ¿no? También, en el caso contrario, vemos desarrolladores frontend con habilidades de UX, ¿no? Y también que tienen experiencia en diseño web. Bien. También constatar lo que veíamos antes también en las búsquedas es el avance imparable, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el mundo data, ¿no? Vemos primero lo que hemos visto en las búsquedas, pues un crecimiento continuo de búsquedas relacionadas, por ejemplo, el lenguaje más generalista Python, ¿no? Complementado con el
gran crecimiento que ha experimentado búsquedas relacionadas con scikit-learn, que es una librería puramente relacionada con los data, con los perfiles data, y también el crecimiento de tecnologías o de habilidades técnicas como TensorFlow, que bueno, tienen que ver, entre otras cosas, pues con desarrollo de soluciones más orientadas al deep learning o este tipo de cosas. Y también bueno, vemos que desde el mundo de vista empresarial pues, ha supuesto una revolución, ¿no? En las empresas más grandes del mundo, algunas de las empresas más grandes del mundo, como Facebook, lo que se llama FAGA, ¿no? Facebook, Amazon y Google, son en gran parte empresas que, pues, bueno, que confían o que parte de su negocio tiene que ver con una empresa de datos, ¿no? Son empresas de datos. Y también hemos visto, por las misiones que tenemos en Malt, que ha impactado pues, áreas muy dispares, desde el e-commerce, marketing, finanzas, ¿no? Es una competencia, una carrera técnica, la data muy transversal, digamos. Bien, luego, para centrarnos un poco, lo que había visto, lo que había dicho antes, vamos a hacer un zoom en los hubs tecnológicos que tenemos en España. Lo importante aquí es detectar dónde está el talento, ¿no? Ya que bueno, hemos visto, ¿no? Hemos analizado, lo podéis ver en el PDF también, hay un estudio de Manpower, ¿no? Que dice que un 41% de los directivos de empresas españoles declaran tener dificultades para encontrar el talento adecuado a sus organizaciones, ¿no? Entonces, bueno, con el fin de encontrar pues los mejores talentos, las empresas pues deben desarrollar una cultura de trabajo a distancia y saber que hay talento disponible a lo largo de la geografía. Bueno, la intuición pues, nos llevaría a pensar que los hubs tecnológicos en España, es cierto, bueno, están centrados en Madrid con un 22% y en Cataluña con un 13%, pero es cierto que podemos encontrar hubs tecnológicos a lo largo de la geografía española, lo cual hace especialmente interesante confiar en ese trabajo a distancia, ya que, bueno, si no somos capaces de satisfacer esta demanda que existe por parte de las empresas, qué mejor que confiar en el talento que existe en otras áreas, en otras partes de la geografía, ¿no? Más aún con la situación que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Desgraciadamente, pues que el trabajo a distancia se hace aún más necesario. Sí. Luego, como ya he mencionado, hacemos un zoom también a todo lo que tiene que ver con los precios del mercado IT, ¿no? Lo que hemos hecho es hacer un análisis para España de algunas de las competencias tech y data que más nos interesan. Podéis verlas todas en el PDF, pero lo que vais a ver básicamente es un promedio de tarifa media diaria por profesión tech o data, ¿no? Y también hemos adjuntado pues, una desviación estándar que lo que pretende dar es dar un poco de visibilidad a esa dispersidad respecto a ese valor medio que podemos encontrar debido a diversos factores. Por ejemplo, no es lo mismo la tarifa media diaria que puede tener un freelancer que lleva un año haciendo freelancer que un perfil más experimentado, ¿no? Entonces la desviación estándar lo que intenta expresar es ese tipo de dispersidad en cuanto a esa tarifa media diaria, ¿no? ¿Por qué es importante el conocimiento de los precios del mercado? Pues es importante porque permite determinar pues, cuál es el presupuesto destinado a un determinado proyecto. Por eso consideramos que esta información es clave en este Tech Trends, ¿no? Y también, lo que hemos comentado un poco antes, relacionándolo con un poco lo que hemos hablado de la brecha anteriormente comentada entre oferta y demanda nos hace pensar que el valor o que estas tarifas medias diarias van a crecer a corto o medio plazo, acercándose más a los valores que nos podemos encontrar en otros mercados europeos. Bien, y bueno, ya a modo de, para finalizar, ¿no? O a modo de conclusión o para sumarizar un poco todos estos consejos, tanto para las empresas como para los freelance. Pues primero, de nuevo, hacer hincapié en la importancia de los perfiles polivalentes. ¿Por qué a una empresa le interesa tener un perfil polivalente? Pues, por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los full stack, de los desarrolladores full stack, ¿no? Cuando una empresa pues, es pequeña, en el nacimiento de una empresa, cuando el equipo es reducido, es necesario contar con desarrolladores polivalentes. Y cuando una empresa pues, ya adquiere, crece, una empresa es más grande, ¿no? Pues siempre es bueno pues, tener perfiles que tengan una visión del conjunto con esta serie de habilidades que los convierte en perfiles polivalentes. Luego también, pues de nuevo hacer hincapié en la novedad y la importancia de los datos y todas estas misiones todas estas búsquedas y misiones que se están generando y
creando en Malt en la que tiene relación con, bueno, con la Data Science. No solo impacta a las tecnologías, sino también a la creación de nuevas figuras, ¿no? Porque no solo estamos hablando del Data Scientist, también hay muchas figuras creadas alrededor del mundo data, como analista de datos, ¿no? Que es lo que yo hago, analista de marketing y bueno, muchos más. Y por ejemplo, si una empresa recopila datos, se hace esencial la figura del delegado de protección de datos, el DPO, que se llama DPO, cuya función es encargarse de que bueno, esta recopilación de datos que hacen las empresas pues, cumple con la legalidad vigente, ¿no? Y podemos ver que debido a la demanda y al crecimiento de los perfiles y de las misiones data, podemos ver que este perfil va a ser o vamos a tener cierta escasez de él, o sea que es importante que las empresas bueno, pues se posicionen y busquen, ¿no? O sea, que las empresas van a tener necesidad de este perfil que existe también entre el abanico, ¿no? del mundo freelancing. Luego también, bueno, hacer otra vez hincapié en la metodología DevOps, ¿no? Que está caracterizada pues, por la reactividad, ¿no? Automatización, monitorización, ¿no? Y el acercamiento a las prácticas que tienen que ver pues, con todo lo que hemos hablado de desarrollo cloud, ¿no? De virtualización, ¿no? Y el consejo para los desarrolladores, ¿no? Y para los freelancers que, bueno, si ya no han adoptado estas tecnologías, básicamente es apostar por las tecnologías basadas en contenedores, ¿no? Como Docker, ¿no? Kubernetes, este tipo de, bueno, de administración de sistema con metodología DevOps que hemos mencionado. Y luego, finalmente, hacer hincapié en la confianza o la importancia de, bueno, de confiar en el trabajo a distancia. Si analizamos las misiones en Malt, por ejemplo, el 50% de las misiones creadas por grandes empresas bueno, pues son creadas para freelancers que están trabajando a distancias con ello. Si nos vamos quizás a empresas más pequeñas, este porcentaje aumenta hasta el 90%. El 90% de las empresas pequeñas que trabajan con Malt confían en el trabajo a distancia, en freelancers que trabajan a distancia. Bueno, y esto es todo por mi parte. Después vamos a ver, bueno, podéis formular las preguntas y luego las responderemos al final, después de la presentación de Juanma. Y bueno, eso, reiterar muchas gracias por estar aquí y por atender la presentación. Juanma, cuando quieras. Gracias, Javier. Voy a compartir mi pantalla un minuto y un poco en línea de lo que les comentaba Cayetano. Se ve mi pantalla, ¿verdad? Sí. Gracias. Quizá habla un poquito más alto para que te escuchemos todos mejor. Perfecto. Bueno, ahí me dice si se escucha bien, pero en línea con lo que decía Cayetano, les voy a comentar un poco qué es Malt, ¿no? Y por qué tenemos acceso a este tipo de información. Y lo voy a hacer de forma breve. O sea que, básicamente, in a nutshell, Malt es, por un lado, una comunidad de freelance. Son autónomos, pero como bien dijo Van Sant, son expertos digitales altamente calificados, altamente demandados. Y en España, bueno, es la comunidad de freelance más grande, quizá una de las únicas o la única, con más de 20.000 expertos. Sumado a esto, Malt es un producto tecnológico que tiene más de 6 años en producción. Es un producto tecnológico que automatiza y se ocupa de toda la gestión, de todo el ciclo de gestión para la contratación y gestión y pago de los freelance. O sea, desde el motor de búsqueda, que es un motor muy potente que va contra una base de datos que está perfectamente indexada gracias al equipo de Javier en Lyon, que permite encontrar y filtrar a los clientes los distintos freelancers y vuelvo para atrás, y una atención personalizada de nuestro equipo de expertos, tanto desde el lado de clientes, ¿no? Que llevamos más de 6 años asesorando al 80% del CAC 40 y muchas empresas de IBEX 35 en cómo transitar exitosamente la transformación digital que todas las empresas están cursando. Como desde el lado de nuestra comunidad, aquellos que se encargan de aportar valor, de formarla, de filtrarla, de curar, ¿no? y de moderar esta comunidad de freelance para que estén accesibles a nuestros clientes. Nos posicionamos
dentro de la competencia, y lo ponemos entre signos de interrogación, porque no existe un modelo similar en España, sí quizá en Francia o en otros países europeos. Entonces, nos gusta posicionarnos principalmente en comparación con las consultoras y las agencias, que son donde vemos que solemos competir normalmente, y ya que las grandes empresas vienen a Malt para adquirir servicios digitales, para sacar adelante proyectos, y bueno, nuestras principales diferencias es, por supuesto, el contacto directo, ¿no? y la eliminación de la intermediación, y también, por consecuencia de ello, la reducción de costes entre un 30 y un 40% de media de las propuestas más competitivas de los modelos de consultoría tradicionales, y esto es gracias a que, lo veremos luego, cómo logramos que sea un presupuesto más económico del lado del cliente y que se perciba un salario mayor del lado del experto. También competimos o nos solemos posicionar contra las firmas tradicionales de headhunting. La transparencia es el principal factor que nos diferencia, y es la posibilidad de tener un modelo muy claro y por supuesto, de poder contratar expertos y servicios para proyectos muy puntuales, ¿no? No estamos hablando solamente de proyectos de larga duración, pero sino de habilitar a los clientes a que contraten el talento solo por el tiempo que necesitan y solo aquellas competencias que son relevantes para sacar adelante esos proyectos. También nos podemos posicionar con las redes sociales, ¿no? Que es otro de los elementos que utilizan las empresas para conseguir freelancers, y obviamente tienen un alcance mucho más limitado. No están hechas para la contratación y la gestión de freelance o de proyectos digitales, y bueno, obviamente tienen una complejidad mucho mayor si uno pretende llevar adelante las mismas funcionalidades a través de las redes sociales. Y por último, quizá algo que estén familiarizados varios de vosotros, las plataformas low cost internacionales, y aquí la gran diferencia que queremos hacer hincapié es que nosotros ponemos al talento en primer lugar, ¿no? Y eso quiere decir que nuestra comunidad es 100% local. No dejamos que nuestros freelancers compitan con personas en otros países, en otros mercados, con distintos rangos de precios. Por eso logramos hacer de que haya un estándar de mercado, ¿no? Y cuidamos también de que, por cómo es nuestro modelo de funcionamiento, que no haya subastas por proyectos, sino de que sea un poco al revés, que sea los clientes quienes elijan cuidadosamente los perfiles y soliciten presupuestos de forma un poco más específica. Entonces, reforzando un poco el mensaje de qué nos diferencia en las consultoras, ¿no? Es cómo se distribuye el presupuesto que va en un proyecto, y permitimos entonces que se ahorre en gastos de servicio, costes estructurales, costes de intermediación y, por supuesto, un modelo transparente en donde se sabe exactamente cuál es el porcentaje, a dónde va el dinero, y que sea sin exclusividad, porque somos una plataforma abierta, y sin compromiso, sin integraciones, y de forma flexible, como creemos que deben ser las organizaciones y las empresas hoy en día. Entonces, este es un poco las opciones que tienen hoy en día las distintas empresas para construir los equipos. Y aquí vemos, bueno, la opción 1 es formar internamente a nuestros equipos para que tengan las capacidades que necesitan para determinados proyectos. Según Gartner, esto tarda en promedio unos 9 meses para ser operativos. En adición a esto, tenemos informes como los de McKinsey, por ejemplo, en donde dicen que aquellos especialistas que saben o que son muy expertos en una determinada materia pueden ser hasta un 800% más productivos
que aquellas personas que no. Luego, obviamente, el reclutamiento, donde entran los headhunters, en plantilla fija, y según el mismo estudio de Gartner, tenemos que el promedio son unos 6 meses para tener, desde que surge la necesidad hasta tener esa persona trabajando en el equipo. Y bueno, y por último, la contratación de freelance, que es a lo que nosotros nos dedicamos, y según nuestros propios datos, que esto lo puede confirmar Javier luego con más exactitud, son unos 6 días desde que el cliente tiene la necesidad hasta que ese freelance está trabajando y siendo productivo en un equipo. Luego vamos a comentar un poco cómo hacemos para conseguir estos tiempos y esta agilidad. Aquí podéis ver un poco cómo se desglosa nuestra comunidad de freelance. Como ya dije, son más de 20.000 en España y crecemos a un ritmo de unos 1.000 al mes. Un 40% de estos están dentro del espectro que estuvo dedicado a la presentación de Javier anteriormente. Son desarrolladores del ámbito de tech y data, tanto back como front, mobile, data, DevOps y otras categorías que hay detrás. Otro 40% entran dentro del ámbito del marketing digital, imagen y sonido, web y diseño gráfico, comunicación. Y luego tenemos más o menos un 20% de perfiles que entran en otras categorías, pero siguen siendo digitales, pueden ser project managers, agile coach, service designers, etc. Bueno, y un tiempo medio de respuesta de unas 3 horas en los que tardan los freelance en contestar a los requests de los clientes. Entonces, habilitamos y promovemos la autonomía para todos nuestros usuarios, y entonces hay 2 formas muy sencillas de encontrar el talento. Una es usando nuestro buscador, que está específicamente creado para ello, y invitamos a nuestros usuarios a que sean autónomos, y otro es recibirlos bajo demandas apoyándose en nuestros account managers, que a su vez se apoyan en los recursos internos como pueden ser el equipo de comunidad o de sourcing, que tienen muy buena visibilidad y acceso al 100% de nuestra base de datos, y bueno, el conocimiento de los distintos perfiles y entendimiento de qué podría funcionar para ellos. Resumiendo un poco, Malt es un conjunto de soluciones, entre las cuales está primero lo que es el producto general, que es este buscador, este producto tecnológico que permite automatizar la contratación, los pagos y las facturaciones, entre otras cosas. Luego, lo que nosotros llamamos Malt Open, que es darle acceso a nuestros clientes a este expertise y a este producto tecnológico para que centralicen la gestión de los freelancers que actualmente trabajan con la empresa, beneficiándose de varios puntos que vamos a ver luego. Y un producto que está pensado para la alta dirección, para tener visibilidad y control de todos los proyectos y todos los freelance y proveedores que trabajan con la empresa, que nosotros llamamos Insights, que también vamos a dedicarles unos minutos más adelante. Entonces, esta slide a mí me gusta mucho porque es muy gráfica a la hora de explicar cómo ha hecho Malt para eliminar la intermediación y para crear un workflow que permita este modelo de negocio, ¿no? Entonces, así funcionan en el día a día para nuestros clientes, y esto es como es el flujo tanto del lado del cliente como de freelance para concretar la gestión de un proyecto. Por un lado, es a partir de una necesidad, el cliente contacta a este perfil o varios perfiles, ya sea porque los ha buscado de forma autónoma o porque los ha recibido bajo demanda. Es el freelance quien envía un presupuesto y quien negocia con el cliente. Entre medio de esto, invitamos a que haya el proceso de validación de las habilidades que ambas partes consideren apropiado. Una vez que ese presupuesto está negociado, el cliente lo acepta
Y en el momento de la aceptación es donde, bueno, empieza a pasar un poco la magia de Malt, que es esos contratos que se firman de forma digital. Para los grandes clientes damos la posibilidad de subir sus propios contratos con sus propias cláusulas, ya sea en materia de NDAs o de exclusividad o de otros tipos de cláusulas que son necesarias. Luego tenemos que ese proyecto está en curso. En el momento en que está en curso, el freelance está asegurado por cláusulas de responsabilidad civil que protegen al cliente también. Y luego, obviamente, llega el momento de la finalización, en donde es el cliente el quien valida, y en caso de validarse de forma satisfactoria, se pone una valoración mutua. En síntesis, en Malt ayudamos a empresas a seleccionar sus freelancers. No hay integraciones, no hay compromisos, todo se hace por proyectos. Adelantamos el pago a los freelance porque sabemos que muchas empresas pagan a 60 días y esto es un problema para los autónomos y los freelance. Tenemos un modelo que es completamente seguro para las empresas y estandarizamos todas las contrataciones. Y bueno, reducimos el número de facturas y tenemos todo en una plataforma. Como decía anteriormente, en Malt Open es poner a disposición de los clientes este mismo flujo, estos mismos beneficios, para simplificar la gestión, para ayudarles a ahorrar y a ganar en seguridad, para que tengan mejor visibilidad y control y que podamos acompañar a los equipos, educarlos, darles herramientas para que sean más exitosos trabajando por proyectos, con equipos mixtos, en remotos, etc. Y bueno, y obviamente para los freelance, beneficios para ellos porque hay un equipo, pertenecen a una comunidad, ahorran tiempo, cobran en 5 días, están asegurados y tienen todos los beneficios que tienen los freelancers de nuestra comunidad. Y bueno, y por último, ¿qué ponemos a disposición de los clientes para que puedan ver reportings, para que accedan a un solo sitio para tener todos los documentos y una visión general de qué es lo que están haciendo los distintos equipos de su empresa con los distintos freelancers? Bueno, por último, una vista de quiénes son nuestros clientes, algunos de nuestros clientes en España. Y voy a dejarles unos minutos para hacer un Q&A. No sé si Cayetano quieres coordinar este momento. Por supuesto, por supuesto. Ya tenemos, de hecho, algunas preguntas que nos han dejado en el chat. El primero, Alfonso Cid. Bueno, ya te ha respondido Vincent, nuestro CEO, por el chat, pero para que lo sepa todo el mundo, ¿es posible contratar freelance que estén en Francia o Alemania? Bueno, sí, la respuesta es que sí. Nuestra plataforma, aunque funciona de forma local, como dice Vincent, tenemos mal.fr y mal.de, que son las relacionadas con Francia y con Alemania, y ahí podréis encontrar freelance de estos países en caso de que necesitéis una ayuda pues, bueno, en estas localizaciones. Alfonso Cid también nos pregunta que a menudo se encuentra con lo que se autodenominan expertos en ciberseguridad, pero que luego a la larga apenas conocen este campo y en el proceso de las entrevistas se caen. ¿Cómo puede solventar ese punto? Bueno, yo creo que la persona adecuada para contestar esta pregunta es Juanma, que como ha contado un poquito es el proceso de la unión entre comunidad y nuestro equipo de ventas el que te puede ayudar un poco a esa solución. Juanma, no sé si quieres entrar un poco más en profundidad. Sí, yo creo que de la misma forma que hacemos con las otras habilidades y los otros tipos de freelance con otras competencias, apoyarse en nuestro equipo de account managers para que tengamos acceso al total de la comunidad y tener un briefing muy detallado del proyecto, coordinar con nuestra gente de sourcing para poder dar con el perfil indicado, es lo que suelen hacer nuestros clientes. Hay habilidades que son un poco más técnicas que otras, y entonces sí que
apoyamos o incentivamos a los clientes a definir en ese briefing también cómo será el proceso de validación de esas habilidades, ¿no? Y de esa manera podemos ser mucho más eficaces a la hora de presentar los perfiles y subir un poco el success rate. Bueno, Alfonso, no sé si te ha quedado claro. Si no, puedes volver a repreguntar, que para eso estamos. César también nos pregunta, bueno, buenos días y lo primero, gracias a Vansan, Javier y Juan Manuel. ¿Tenéis necesidades en IT Project Manager? Si es así, ¿cómo nos inscribimos en vuestra página en caso de interesarnos? Bueno, la pregunta, Juanma, también si quieres la puedes contestar tú, que estás más en contacto con clientes y conoces un poco más las necesidades que actualmente se tienen en Malt. Sí, Project Manager es una de las grandes categorías que hay necesidades. Hay muchas circunstancias en empresas que hacen buscar este tipo de perfiles, desde suplencias, desde la generación de proyectos desde cero o obviamente la continuación de proyectos ya existentes. Dentro de lo que son Project Managers, IT Project Managers es una de las categorías o las especialidades más buscadas. Y hay muchas formas en las que un Project Manager se puede involucrar desde Malt, ya sea para esa misma persona armar el equipo para sacar adelante un proyecto más complejo, como decía antes, entrar en proyectos que ya están definidos. Con lo cual, César, te invito a que te crees un perfil en Malt, que es libre, es muy sencillo, y seguramente en cuanto te hayas creado ese perfil, te va a llamar alguna de nuestras personas de comunidad para entender muy bien qué tipo de proyectos te interesan y darte algunos consejos y pasarte para que podamos presentarte a los distintos clientes. Sin duda esta conjunción de equipo de sales y comunidad, la verdad que es una de las mayores virtudes de Malt y bueno, como freelance verás que nuestro equipo de comunidad siempre presumimos mucho de nuestra comunidad de freelance y por eso intentamos siempre cuidarla mucho. Joana nos pregunta, bueno, da las gracias a Javier por su presentación del informe y pregunta, ¿cómo has filtrado las búsquedas de las empresas? Sí, bueno, pues es cierto que, por ejemplo, Malt es un motor de búsqueda, como puede serlo Google, ¿no? Entonces sí que es verdad que si estamos hablando, sobre todo en la primera parte de mi presentación, si estamos hablando de, bueno, de ver cuáles son las habilidades técnicas más demandadas por las empresas, pues sí que es verdad que es necesario filtrar, ¿no? Cuáles son las de esas búsquedas que tenemos, cuáles son las que de verdad son hechas por empresas. Por suerte, en la base de datos tenemos la capacidad, ¿no? de filtrar, ¿no? De deshacer primero o de no tener en cuenta todas esas búsquedas de usuarios que no se han registrado, digamos, y filtramos únicamente las que tienen que ver con usuarios que pertenecen a determinadas empresas. Con lo cual tenemos la seguridad de que, bueno, de que esos rankings que os presenté corresponden a los deseos, ¿no? A las búsquedas relacionadas puramente con empresas. Bueno, seguro que también tenéis luego muchas dudas sobre este informe, que como decimos es un informe muy detallado y extenso, que como ha dicho Javier os enviaremos al correo para que lo tengáis disponible, porque bueno, el universo tech, para los que no somos nativos de él, muchas veces es algo complejo, entonces siempre es muy útil tenerlo a vuestra disposición y esa es la herramienta que os facilitaremos cuando termine este seminario web. Más preguntas. ¿Cómo puede ayudar Malt a empresas que han tenido que hacer un ERTE pero que necesitan de recursos puntuales? Bueno, la situación de los ERTEs aquí en España ahora mismo la vemos todos los días en las noticias. Es cierto que las empresas, pese a eso, no pueden parar, siguen teniendo necesidades. Entonces, Juan Manuel, vuelvo a ti. ¿Cómo puede ayudar Malt con esos recursos puntuales, que yo creo que también es una de las claves de nuestra plataforma, ¿no?
A ver, no quiero ahondar en el ERTE, que es un tema que no controlo muy bien, pero sí puedo decir que a fin de cuentas eh, Malt puede ayudar a las empresas, ¿no? A conseguir ese talento muy preciso que puede ser muy necesario para intentar mantener la productividad de las empresas en las circunstancias actuales. Estamos viendo una gran necesidad de las empresas en perfiles de IT, perfiles que los ayuden, por un lado, a poder ampliar su infraestructura para que funcione con los distintos equipos en forma remota. Asimismo, project managers, agile coach, gente que tenga experiencia en sacar adelante este tipo de dinámicas. Y por otro lado, reemplazos muy puntuales de perfiles que por ciertas circunstancias no pueden estar manteniendo la productividad o no pueden estar trabajando de la misma manera. Y bueno, como lo vimos antes, la posibilidad de tener acceso a ellos y de tenerlos trabajando en tu equipo de forma muy eficaz y muy ágil. Respecto a esto, también que sepáis que todo relacionado a lo que es el COVID-19, bueno, estamos muy atentos y seguimos muy de cerca esta situación que afecta ahora mismo a todos nuestros trabajadores freelance y a nuestras empresas. Para ello hemos creado una página web en la que tendréis toda la información actualizada, también a nivel legal, de cómo van cambiando. Nuestro departamento legal se ha encargado de analizar y resumir de manera fácil y sencilla todos estos cambios que se están realizando a través de reales decretos. Así que os invito también a que la visitéis y cualquier sugerencia o duda que tengáis, siempre estamos disponibles a través del correo hola@malt.es, donde nuestro equipo de asistencia os contestará con la mayor brevedad posible. Y sobre todo ahora mismo en este periodo tan cambiante, que cada día parece que conocemos cosas nuevas y nuevas medidas, intentaremos manteneros informados a través de esa página web con la mayor diligencia posible. Más preguntas. Ángela, ¿se pueden compartir proyectos entre varios freelance? Bueno, la pregunta es sí. La respuesta es sí, se pueden compartir proyectos entre varios freelance. Como ha comentado Juanma, muchas veces las empresas delegan en nuestro equipo de comunidad también para buscar ese tipo de perfiles que están necesitando. Muchas veces se desarrollan en equipos y es nuestro equipo de comunidad unido con el equipo de ventas los que se encargan de buscar esos perfiles expertos que mejor cuadren para cada proyecto en Malt. Y esto va un poco, la he respondido yo, porque va un poco también acorde a la siguiente pregunta. ¿Se pueden hacer grupos de desarrolladores para proyectos de más envergadura? Muchos de nuestros freelance trabajan en equipos, aunque se aparezca su perfil, ellos ya conocen otros freelance con los que trabajan y colaboran, y al final creo que es una solución también muy atractiva la que los freelance van conectando entre ellos, que también es un poco la labor de esa comunidad que hablábamos antes. Creamos eventos antes en directo, ahora lo seguimos haciendo de manera online, para que nuestros freelance se conozcan entre ellos y creen conexiones y vayan complementándose mucho entre ellos, porque al final es fundamental que los mejores expertos se conozcan y creen bueno, conexiones que les permitan trabajar en ese tipo de proyectos. Si quieres, Cayetano, puedo Sí, completar tu pregunta por porque, favor, tu Vincent. respuesta, perdón, porque entiendo las preguntas. Muchas veces todavía hay esa imagen del freelance como una persona que trabaja todo el tiempo de manera remota. Bueno, ahora sí, obviamente, pero hasta a veces que trabaja, no sé, desde una playa en otro país, no sé qué. Y esa idea también de que trabaja solo en un proyecto, no es así. En muchos casos, y en particular en empresas grandes, el freelancing es el futuro de la consultoría de alguna forma y de la misma forma que una consultora puede proveer 50 personas para un proyecto y generalmente lo que aportan es que gestionan ese proyecto.
freelance, nosotros no vendemos gestión de un proyecto, pero tenemos muchos clientes que nos piden, sí, 10, 20 freelance y tienen un jefe de proyecto que a veces es un freelance, a veces es alguien interno y tienen varias personas de desarrollo, data, imagen, etcétera, en el mismo proyecto que todos son freelance. Eso nos pasa cada vez más. Vemos equipos en Francia, en el mercado que conozco un poco más todavía, donde a veces hay 100 personas en un equipo de IT y la mitad son freelance. Entonces, y todos vienen a través de Malta. Entonces, sí pasa eso mucho. Sí, y además, bueno, para eso también la herramienta que ha comentado Juan Manuel antes, Insights, que es de gestión de freelance, ayuda a todo esto que acaba de comentar Vincent, que te permite tener una visión global de todos los freelance con los que estás trabajando y cómo gestionar pues esa cantidad de proyectos. Y bueno, última pregunta, además, ya nos estamos alargando un poco, no queremos robarles más tiempo. Última pregunta, ¿cuál creéis que es la perspectiva de futuro para Product Managers y Project Managers en Malt? Bueno, yo creo que Javier, esta te toca a ti como experto del informe. ¿Cómo ves el futuro para Product Managers y Project Managers en Malt? Bueno, pues si bien es cierto que en Malt una de las categorías principales que tenemos es de Project y Product Managers, ¿no? Si bien es cierto que este Tech Trends se centraba quizás más en perfiles más técnicos, estamos pensando en el futuro pues hacer otra especie de, bueno, o sacar otra especie de reports que se va a centrar un poco más en este tipo de perfiles, en perfiles Product and Project Managers, para ver pues cuáles son las tendencias, ¿no? Cuáles son, sí, las habilidades que manejan, parecido a lo que os he presentado, pero para Product y Project Managers. Por lo tanto, esperamos generar este contenido donde podáis ver, pues bueno, sí, cuál es la perspectiva de futuro para estas profesiones. Bueno, pues si os parece, vamos a terminar este seminario. Lo primero, por supuesto, dar las gracias a Vincent, a Javier y a Juanma por participar. Una pena, como ha dicho Vincent, que esperaba y Javier estar en Madrid y que lo pudiéramos estar hoy haciendo todo en directo y junto a vosotros y que pudiéramos compartir todas esas dudas y cuestiones en persona. Pero la situación es la que es y, como decíamos al principio, hay que adaptarse y esto cambiará y muy pronto espero que podamos volver a retomar este tipo de eventos, unos eventos que solemos hacer todos los meses. Os invito a estar muy atentos a las noticias de Malt. Ya estamos preparando el próximo para el mes que viene, que será cómo trabajar con freelance para todas aquellas empresas que necesiten ahondar más en esta información. Así que, sin más dilación, muchas gracias. Bueno, especialmente a Vincent, que como CEO siempre tiene los tiempos un poco más complicados. A Javier, que está también trabajando desde Francia, y que sepáis que Juan Manuel o yo o todo el equipo de España estamos a vuestra disposición para cualquier duda, para cualquier pregunta, y que os enviaremos, por supuesto, este informe al correo para que lo tengáis como herramienta que esperamos que os ayude mucho a tener una mejor perspectiva de cómo es la situación del mercado tech y bueno, a que conozcáis a Malt un poquito más en profundidad. Así que no sé si nuestros invitados de honor tienen alguna frase para despedirse. Pues reiterar las gracias que has dado, Cayetano. Gracias por estar aquí, ¿no? Y por vuestras preguntas también. Muchas gracias. Sí, también muchas gracias. La próxima espero en Madrid y estamos en un momento un poco especial, pero todo lo que nos dicen nuestros clientes, y eso lo vemos en 3 países que ya se están preparando para ¿cómo se dice en español? Para el regreso, digamos, y las cosas a nivel económico van a volver buenas de nuevo y sabemos que ahí los freelance van a ser actores muy importantes a nivel económico para ayudar a esas empresas a partir de nuevo en sus proyectos. Entonces, pues estamos viendo eso pues, de manera optimista, digamos, para salir de eso, pero mientras tanto, buena suerte a todos, diría.
Yo solo reiterar las gracias y gracias a ti, Cayetano, por la organización también y a todos los que se apuntaron al seminario de hoy. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto, el próximo mes. Espero veros a todos y que compartamos todo juntos. Muchas gracias.